archivo de alumnos de la universidad, por ejemplo. Entonces, cada paquetito es un paquetito, cada paquetito de datos, son datos relacionados a alguien. En este caso es el código de Perico, su nombre es Perico, vive en la calle 1, nació el 20 de enero de 1995. Entonces, la información en esta clase de archivos está organizado en paquetitos de datos. Y estos paquetitos son todos exactamente del mismo tamaño. Todos los paquetitos son exactamente del mismo tamaño. No hay uno más grande ni uno más chiquitito. No son como las líneas de texto. Hay líneas más cortas, más largas, etcétera, ¿no es cierto? En esta clase de archivos todos los paquetitos tienen el mismo tamaño. Ahora, en cada paquetito imagínense como una cajita. Ahí adentro esa cajita podrá estar llena a full o podría estar medio llena. Pero de que la caja tiene un tamaño, tiene un tamaño. Que tenga más o menos ahí adentro, eso es lo de menos. Imagínense 20 cajitas de una misma cosa, 20 cajitas. Si ustedes las amontonan las 20 cajitas, cada cajita puede tener más o menos cosas, pero cada cajita es del mismo tamaño, ¿no es cierto? Esa es más o menos la idea en este caso. Entonces, eso va a ser importante a la hora de procesar información. Entender, en primer lugar, que la información está organizada en paquetitos, en primer lugar. Todos los paquetitos son del mismo tamaño. No hay paquetitos más grandes ni más chicos, son todos del mismo tamaño. Si fuera variable, ahí sería una locura para el procesamiento. El hecho de que sean del mismo tamaño ayuda al procesamiento de información. Entonces, esta clase de información, recuerden, se guarda por paquetitos y de la misma manera vamos a recuperar la información almacenada también por paquetitos. Entonces, aquí hay la primera diferencia con los archivos de texto. Los archivos de texto se guardan caracteres. Guardamos caracteres, recuperamos caracteres. Se puede guardar líneas, recuperar líneas también, pero en el fondo todos son caracteres. En este caso, ¿puedo recuperar byte a byte los datos? Sí, pero lo recomendable es recuperar por paquetes, por paquetitos de datos. ¿Y qué hacemos con cada paquetito? Ya es otra cosa. Ese va a ser parte del procesamiento. Entonces, de eso se trata. Un archivo estructurado en realidad es un archivo que contiene un montón de datos que están estructurados en paquetitos y esos paquetitos suelen tener diferentes nombres. El oficial es record, un registro. Cada paquetito es un registro de información. Pero cuando hablamos de bases de datos, algunos autores le llaman fila. A cada paquetito le llama fila o row, como si fuera Excel, digamos, ¿no? Una fila. De ahí viene row. Y el otro término que se utiliza es una tupla. Entonces, cada paquetito le dicen una tupla, pero tupla se usa más cuando se está haciendo reportes o consolidando información, sacando de varios lugares. Eso normalmente es así. Pero por ahora nosotros quedémonos con el término registro, ¿de acuerdo? Cada paquetito es un registro. Un registro no es más que una colección de datos de diferentes tipos. Ahora, del otro lado, como cada paquetito es un registro, es una colección de datos de diferente tipo, los tipos de datos, de los datos que se van a almacenar, tienen que ser tipos básicos. No pueden ser objetos. Recuerden que un objeto contiene datos y también procesos. Para empezar, no se puede guardar los procesos, sino solamente los datos. Y en segunda, hay datos que contienen datos escondidos, como la clase cadena. O sea, el string y ancestring es una clase, ¿no es cierto? Cuando creamos un objeto pareciera que solo tiene texto y ustedes saben muy bien que no es eso. Ustedes han creado la clase cadena. De la misma forma que ustedes hicieron la clase cadena, de la misma manera se ha implementado la clase string o ANSI-string. O sea, no es una cosa muy diferente. Y ustedes saben, en la clase string hay un vector de caracteres y también hay alguna que otra variable. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Los objetos contienen datos que están a la vista, pero también hay datos escondidos. Y por lo tanto,
Eso no, en archivos no puede suceder, ahí tiene que estar solo los datos puros, no datos escondidos dentro del dato. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a tener ciertas restricciones a la hora de manejar información, particularmente con las cadenas, porque no vamos a poder guardar un objeto de la clase cadena, o sea, no vamos a trabajar objetos, sino datos puros. ¿Ok? Entonces, ahora para poder practicar esto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un archivito que vamos a llamarle, como dice aquí, alumnos.dat, que se va a crear un archivito llamado alumnos.dat que tenga esta estructura y los algoritmos que vamos a hacer es sobre la base de ese archivo. Le vamos a poder poner, aumentarle datos, eliminar datos, modificar datos y a partir de ahí sacar toda clase de procesamiento. Por ejemplo, cuáles cumplen años en febrero, quiénes cumplen años, quiénes cumplen más de 20 años, cosas así, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el procesamiento de los datos. Bueno, entonces, para poder hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos en primer lugar, vamos a trabajar, como dije antes, con un archivo alumnos.dat que va a tener la estructura que mencionamos hace rato, digamos, ¿no? Código, nombre, dirección, fecha de nacimiento. Pero fecha es una estructura también, porque la fecha está compuesta por tres datos, día, mes y año. ¿Ok? Y vamos a hacer vamos a crear esto de acá. Hagamos lo siguiente. Esto es lo que quiero que hagan ahorita junto conmigo. Van a crear esta pantallita y aquí dice con edit, 8 etiquetas y 3 botones. Esta misma pantallita. ¿Okay? Voy a dejar de compartir. Lo voy a compartir todo. ¿Okay? Entonces acá hacemos un nuevo proyecto. Listo, estamos haciendo un nuevo proyectito. En este proyectito vamos a colocar tal como está ahí. Entonces, comenzamos con edit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primero pongan las cosas, ármenlo, y después de que acabe la clase, ya ustedes lo acomodan bonito, lo pintan, lo que quieran. Pero ahorita así a lo crudo. Edit, 8 etiquetas. Y 3 botones. El botón 1 por acá, el botón por acá y otro botón más allá. ¿Sí? Eso hagámoslo. Lo del tamaño yo siempre lo hago más grandecito, especialmente ahora, ¿no? Que listo. Ahora vamos a ir acomodándolo más o menos. Lo que me interesa es que más o menos lo acomodemos, pero respetando los edits sobre todo, ¿no? Los edits. Los edits y los botones quiero que les respeten el orden. Los labels no importa porque no programamos etiquetas. Programamos botones y programamos los edits. Entonces, por eso va a ser importante que eso esté en el orden correcto. Las etiquetas, repito, no importa.
Esta es la pantallita que vamos a utilizar para que escribamos datos y los podemos guardar en el archivo. No podemos hacer como con el bloc de notas, no podemos, el bloc de notas solo es para texto. Y aquí hay que guardar datos en estructuras, así que no hay ningún programa que nos deje hacer eso, ninguno. Nosotros tenemos que hacer. Voy a ir acomodando los edits, asegurándome que el edit 1, ahí el edit 2 sea para el nombre, el edit 3 sea para el nombre y la dirección, son datos largos, que no den mayor espacio. Nombre, dirección y fecha de nacimiento, ¿no? Y el 4 para que escriba el día, el 5 para el mes y el 6 para el año. Listo, ahí va a escribirse el día, mes, año, un poquito más acá para que se lea bien, ¿no? El orden de los botones también, porque a la hora de programar, espero que no tengan lío, ¿no? Entonces, acomodemos las cosillas primero.
Los adornos, repito, lo hacen después. Esta es la parte que tienen que hacer ustedes, porque no les puedo pasar la pantalla. Por si acaso, todo esto de las diapositivas está en la plataforma, entonces la idea es que puedan practicar, ¿no? Hacer y otra vez, ahí están las indicaciones. Ok, digamos que ya está la pantallita. Esa es la pantalla que nos va a permitir hacer, como dije, escribir datos que se van a guardar en ese archivo de alumnos.dat. En esa misma pantallita vamos a poder buscar los datos del archivo y sacarlos a la pantallita. Y bueno, con esta pantallita vamos a poder hacer todos los algoritmos para procesamiento de datos. O sea, lo que hagamos con este archivo es lo mismo que se hace con cualquier otro archivo estructurado. Repito, aquí es donde se guarda información de las bases de datos. Eh, los archivos de alumnos, de profesores, de, qué sé yo, de los platos de comida que vende un negocio, de lo que venden, todo está guardado de esta forma, una forma similar a esta, así que no hay mucha diferencia. Y los algoritmos no serán los mismos, pero son casi similares a lo que vamos a hacer. Todo depende del problema a resolver. Bueno, para poder trabajar, lo primero que vamos a hacer es crear este programita que nos va a permitir hacer todos los algoritmos. Ahora, para trabajar con este archivo en particular, vamos a tener que crear esta estructura. Entonces, déjenme que les muestre en la pizarrita. Esta es la estructura que tenemos que definir. Es decir, una estructura fecha, un paquetito de datos que junte tres datos, día, mes y año. Ese es el paquetito de datos inicial. Ahora, el día, mes y el año, esos datos son numéricos, vamos a guardarlo como número.
En el caso del día, como solo necesitamos números del 1 al 31, entonces sería de tipo byte. El mes son numeritos del 1 al 12, también de tipo byte. Y para el año no puede ser byte porque el 2024 no cabe en un byte. Entonces tendría que ser Word. Ahora, el byte ocupa un byte de memoria y el Word ocupa dos. Entonces este paquetito de información, el tamaño del paquetito es de 4 bytes. O sea, en la memoria RAM o en el disco, no importa en cuál memoria, esto ocupa 4 bytes. Ahora nos interesa, igual que o sea, en archivo siempre nos interesa cuánto ocupa la información que se almacena. Ahora, ese es el paquetito chiquitito. El paquete de datos grande es el registro. Entonces vamos a tener un registro de alumno que va a contener el código, nombre, dirección y la fecha de nacimiento. Va a tener 1, 2, 3, 4 campos. Campo se llama cada parte de la información. Para el código vamos a usar un tipo de dato Word. ¿De acuerdo? Word para el código. Para el nombre, aquí necesitamos especificar, no podemos hacer como en string, dejarlo así, string y lo que quepa. No se puede, porque cada paquete de información tiene que tener un tamaño establecido. Entonces, lo que vamos a hacer es definir para el nombre que se pueda guardar nombres de hasta 20 caracteres. Nombre de hasta 20 caracteres. Y ese más uno es porque no podemos guardar un objeto de la clase string. Entonces vamos a guardar un vector de caracteres para el nombre. Es el formato de cadena de C, ¿no es cierto? Vector de caracteres. Y el vector de carácter necesita una marca de fin del texto, el barra cero. Entonces, para que se puedan guardar 20 caracteres, le vamos a tener que agregar uno más, porque si pongo los 20 letras, ¿en dónde queda el barra cero? Necesito un espacio para el barra cero. Y la dirección lo mismo, 20 letras o caracteres y un espacio más para el barra cero, aparte de los 20. Y luego la fecha de nacimiento, que va a ser esta estructura. Entonces, como el código va a ser Word, 2 bytes, el nombre 21, la dirección 21 y todo el paquete de la fecha de nacimiento ocupa 4, en total son 48 bytes. 20, 20, 40, 42, 43, 44, 48 bytes. Cada paquetito de información entonces va a ocupar 48 bytes de memoria RAM, si está en la RAM, o 48 bytes de memoria en el almacenamiento en el disco. ¿De acuerdo? Almacenamiento en el disco. Entonces, es importante saber, aquí es más importante todavía el saber cuánto ocupa, porque dependiendo de cómo definamos el registro, esto puede ser más o puede ser menos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esa estructura la tenemos que definir. Entonces, ahora sí, esto lo van a ir haciendo junto conmigo. Nos vamos acá y de aquí nos vamos al módulo del, primero guardémoslo este proyecto, primero. Save all, en la carpeta que sepamos dónde está. Lo voy a guardar aquí en la carpeta que yo tengo, ¿no? En mi disco duro, es una carpetita llamada SD, ustedes verán dónde lo tienen, ahí lo voy a guardar. Este es el módulo del formulario del proyecto 2, como dice el proyecto 2, el archivo principal del proyecto 2, el nombre, no importa qué nombre le pongan, solo que sepan dónde está el programa, nada más, ¿no? Y se va a llamar proyecto 2. Primero, guárdenlo el proyecto en un lugar que ustedes sepan dónde está para luego, porque con este vamos a ir trabajando todo el tiempo.
¿Ok? Ahora sí, que ya está grabado, nos vamos al módulo, al H del formulario. Y abajito nos vamos al H del formulario. Igual como hicimos en los archivos de texto. Lo primero, hay que hacer el include de la librería para manejar archivos, ¿no? La librería fstream. Lo primero, vamos a incluir la librería fstream. Como ahora este sí va a ser un proyecto, porque cada algoritmo va a estar vinculado, necesitamos variables y todo eso. Entonces, no, en el archivo de texto hacíamos un algoritmo y ahí todo se hacía dentro del algoritmo, abrir el archivo, cerrarlo y listo. En este caso ya es diferente. La lógica es la misma, pero el trabajo va a ser diferente. Al final de la clase, ahí es donde vamos a definir. Ahora, déjenme que yo lo haga y luego yo a ustedes se los paso el código para que luego, lo que pasa es que cuando ustedes le escriben, le falta una letrita o mayúscula o minusculita y después estamos llorando, no compila, no me corre, lo escribí igualito, digamos, ¿no? Entonces, para evitarnos ese lío de los llores, déjenme que yo lo haga y yo se los paso después en el chat de Zoom. Lo primero que necesitamos definir es el registro, y así es como se definen registros en C++, el registro fecha. Dijimos que va a estar compuesto por día, mes, año, pero día de tipo byte, mes también de tipo byte, pero el año iba a ser de tipo Word. ¿Listo? Y hemos definido el registro para la fecha. Ahora, la estructura o el registro red alumno va a contener el código que dijimos que va a ser de tipo Word. Code le pusimos, ¿no es cierto? Code, el nombre. Ahora aquí viene la cosa. No puede ser ANSI string. Ese no es un tipo básico, es una clase. Entonces tiene que ser un vector de caracteres, el nombre. 20 más 1, o sea, de 21. 21 caracteres vamos a reservar para el nombre. Al reservar 21 quiere decir que máximo podemos escribir 20. No es que en el 21 va a estar el barra cero, sino que máximo vamos a escribir 20. Lo mismo va a ocurrir para la dirección. 20 más 1. Código, nombre, dirección y la fecha de nacimiento, ¿no? De tipo fecha. Listo. Ahora yo se los paso. En el chat. Enseguida, ahorita va a estar. Y ya lo tienen en el chat. Lo ponen debajito de la clase. Y pueden ir compilando para ver si no se equivocaron en algo. Control F9. No debería dar errores. Solo compilar, no hace falta correr porque no hay nada que correr.
Ok, sigamos entonces. Ahora esta parte la hacen junto conmigo. Dentro de la clase del formulario, aquí donde dice privado, porque vamos a necesitar estas variables globales. Aquí es donde vamos a escribir esta variable, la del nombre del archivo. Eso está por aquí, en el paso 3. Entonces vamos a crear una variable, sí es ANSI string, parecido a lo que hemos estado haciendo antes. Ahí es donde vamos a guardar el nombre del archivo, en esa variable. El nombre del archivo y vamos a crear un puntero de archivos. Es un fstring, pero puntero, porque no quiero que se cree el objeto ahorita. Los archivos, objeto, se crea el objeto y se abre el archivo, hace dos cosas. Entonces, por ahora no quiero crear el objeto porque no quiero abrir ningún archivo ahorita, pero lo vamos a tener listo. Lo paso el código también para que no me tuvieran de matar, de que no corre. Bueno, estos son variables globales dentro del formulario, ¿no? Dentro de la clase del formulario. Ok, supongo que ya estamos hasta ahí. Todavía no estamos programando los preliminares todavía. Ahora sí.
Vamos a hacer primero lo primero. Nos vamos a encargar de que, fíjense, esto es casi como trabajar con vectores. En los vectores, cuando arrancamos el programita, lo primero que tenemos que hacer es cargar el vector para luego poder hacer algoritmos, ¿no? Si quiero sacar el mayor, el menor, que el promedio, que ordenar, que esto, que aquello, que lo otro, el vector tiene que tener datos, si no, no puedo hacer nada. Entonces, en este caso, vamos a ir incluso antes de ponerle datos al vector, en este caso archivo. Lo primero que nos vamos a tener que asegurar es si el archivo existe o no existe. ¿Hay o no hay? Se supone que la primera vez que hagamos correr el algoritmo, no hay ningún archivo, ¿no es cierto? Por eso se llama primera vez. Y después de que existe el archivo, aquí vienen dos etapas, hacer que existe el archivo y la segunda etapa es ponerle datos al archivo y la tercera ya es procesar los datos que están en el archivo. Entonces, primero lo primero, que exista. Entonces, para crear un archivo, lo interesante aquí es que para crear un archivo se usa la misma instrucción que para abrir, que para leer el archivo. O sea, igual hay que abrirlo. Entonces vamos a abrir un archivo ya sea para crearlo o ya sea para tomar los datos de ahí. Entonces, como es la misma instrucción, entonces hay que hacer algo especial. Y eso lo vamos a hacer en el evento onCreate. Entonces, eso se hace aquí haciéndole doble clic al formulario, ¿no? El evento onCreate. Entonces, en este evento onCreate, lo que vamos a hacer es intentar verificar que el archivo exista. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? De esta forma. Primero necesitamos tener esta variable, ¿se acuerdan la variable global que hicimos hace ratito? NumArch. A ese le vamos a asignar el nombre del archivo, alumnos.dat. Vamos a intentar abrir ese archivo. Entonces, en la variable pf, el punterito, ahí vamos a crear un objeto dinámico de la clase fstream. Esta es la otra forma de crear objetos. Esta es la forma dinámica, la otra es estática. Entonces, aquí fstream, ustedes saben que tiene un parámetro cuando hacemos archivos de texto. Ahora, no es un archivo de texto, este es un archivo estructurado. Entonces, el primer parámetro siempre será el nombre del archivo. Y ya sabemos en el formato en el que vienen las cadenas acá. ¿Listo? Y hay un segundo parámetro. El segundo parámetro nos tiene que servir para especificar el modo de apertura. Va a ser de lectura o de escritura u otros modos más que tiene C++, pero básicamente lectura o escritura. Entonces, lo que quiero saber es averiguar si existe o no existe. Entonces, voy a usar la constante iOS in para decir que quiero abrir el archivo en modo lectura. Pero además de eso, para irnos acostumbrando, ese es un archivo no de texto, es un archivo de... Solo hay dos tipos de archivos, textos o binarios. Punto. Los estructurados, binarios. Los con formato, binario. Todo binario. Texto o binario, eso es en el fondo. Entonces, estos archivos estructurados son obviamente binarios y eso lo tengo que aclarar aquí. Binary. Y ya. Entonces, aquí se ha creado el objeto PF. Ahora lo que nosotros necesitamos saber es si existe el archivo o no, que es otra cosa diferente. Y para eso vamos a usar la función fail
que devuelve verdadero si ha habido problemas al abrir el archivo. ¿Qué problema habría? Que no exista. Ese es el problema esencial. Entonces aquí la idea es, si el archivo que estoy intentando abrir no existe, y eso va a ocurrir la primera vez sí o sí va a ocurrir esto. Entonces, borramos el objeto. El objeto se elimina y vamos a crearlo de nuevo. Vamos a abrirlo de nuevo, pero con una diferencia. Que esta vez ya no es de entrada, sino de salida. Archivo de salida. Le dije que era la misma orden. En realidad no hay una orden, es a la hora de crear el objeto. A la hora de crear el objeto es lo que pasa. Entonces, a la hora de crear el objeto, tengo que decir, voy a abrir el archivo, modo lectura, y en este caso, modo escritura. Y claro que es binario también. Le digo, présteme atención, yo les voy a pasar el código como se trató. Bueno, si no existía el archivo, entonces ahora lo creamos. Con esta orden se va a crear el archivo. Al abrir, se va a crear y se va a dejar abierto el archivo. Como sea, después de eso solo hay que cerrarlo. Hay que cerrar el archivo. Lo pongo fuera del if porque antes del if se abrió el archivo. Si logró abrirse, lo cerramos nomás. Si no logró abrirse porque no existe, lo creamos y después lo cerramos igual. O sea, por cualquiera de las dos formas que se haya abierto el archivo, lo cerramos. Y luego de cerrar, hay que destruir el objeto PF. Esto lo queremos temporalmente. ¿Ok? Ahora se los paso el código. Pero siempre antes una compiladita para asegurarnos que está bien. Solo le estoy pasando el código de aquí a acá. No la llave de abre y cierra porque eso es en el evento forCreate y el evento ustedes lo tienen que crear y este es el relleno de ese código. ¿Ok? Ahora, aquí en esta parte ya ustedes me prestan atención, nada más. Ya después lo pueden, y tomen apuntes, ¿no? Ya después ya lo pueden hacer ustedes por su parte. Y lo que necesito es que entiendan estas cosas. Este algoritmo, primero, ¿cuándo se va a ejecutar? Cuando el programa que estamos creando, cuando él se ejecute, ni bien se ejecuta, este es el primer proceso que va a ejecutar. No hay que hacerle clic a ninguna parte. Este es como el constructor de la clase del formulario. Entonces, lo hago ejecutar, solo ejecutar nada más, y lo cierro. Entonces, este algoritmo que ha hecho, obviamente, como esta es la primera vez, ha intentado abrir este archivo, alumnos.dat, como no lo va a pillar, entonces va a destruir la instancia y va a crearla de nuevo, pero esta vez de salida. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que
va a crear el archivo. Con esto se va a crear. ¿Y por qué me aseguro esto? Porque si el archivo ya existía, se va a borrar. Porque esta es la orden para crearlo el archivo. Y si ya había un archivo con ese mismo nombre, lo va a borrar y va a crear uno nuevito. Va a crear un archivito nuevo. Entonces, por eso tengo que hacer todo esto para asegurarme de no borrar un archivo con datos, sino crear uno nuevo. Ahora lo vamos a verificar. Explorador. En primer lugar, el programa lo tengo aquí en esta carpeta. Presten atención. En la carpeta donde está el proyecto, hay una carpeta llamada Win32, igual que otras varias, pero nos interesa la Win32. Entramos ahí. Ahí hay otra carpeta llamada debug. Entramos ahí y ahí es donde va a estar el archivo, miren, alumnos.dat. Pero mírenle, ¿cuánto espacio ocupa? 0. O sea, si nosotros creamos un archivo y no le ponemos ni un datito, entonces el tamaño del archivo es 0. Ahora, si nosotros creamos un archivo y le ponemos un dato, un byte, aunque le pongamos un byte, el sistema operativo nos va a asignar un lote de 1 kilobyte. Aquí vamos a ver de qué tamaño es y en este otro lado lo que vamos a ver es cuántos bytes hay realmente guardados ahí. Y este es el tamaño del lote, y cuántos datos hay guardados ahí. Por ejemplo, aquí dice 64 kilobytes. Ese 64, recuerden, todo esto está medido en kilobytes, 64 kilobytes. Pero ¿cuántos datos realmente hay ahí? Y bueno, 64 kilobytes también. Bueno, estos son archivos grandes, ¿no es cierto? Entonces, este archivito, por ejemplo, este map ocupa 246 bytecitos y tiene asignado 1 kilobyte. ¿Recuerdan? Se asigna por kilos, pero lo que guardamos ahí de repente es menos. Aquí el tamaño son 481 kilobytes, pero lo que hay guardado ahí adentro son 480 kilobytes. De repente un bytecito más. Por eso 481 es el otro. O sea, ya está ocupado 480 y nos está asignando un bytecito extra. Y por ese bytecito extra es 1 kilobyte extra acá. Bueno, entonces esto nos permitió crear el archivo. Ahorita vamos a ir resolviendo dos problemitas primero. Miren dónde está metido este de acá. Y no puedo hacer el programa de ir a escoger el archivito porque no. Eso es perder el tiempo, estar ejecutando a cada rato y ir buscando el archivito. Porque ahora es con un archivo en específico que vamos a trabajar, no es con cualquier archivo de texto, es con uno específico, el de alumno. Entonces, primero vamos a hacer un experimento, ¿de acuerdo? Primero vamos a hacer un experimento. Fíjense, aquí en este archivo no existía la primera vez. Y como no existía, lo acaba de crear. Ahora yo lo voy a borrar y en su lugar voy a poner algún otro archivito, este de acá, por ejemplo, cualquiera. Yo control C, control V y ahora lo edito, le voy a cambiar de nombre, se va a llamar alumnos.dat. Ese dice que por ahí es inutilizable, no importa porque dice que había en ese archivo, no me interesa. Lo único que me interesa es que ocupa 32.800 y tantos kilobytes, 32 megas básicamente. Y eso es lo que nos dice ahí. Dice que son 32 megas de datos. 32 megas son hartísimos datos que hay de datos. Entonces, ahorita hay el archivo y está ocupando 32 megas de espacio de memoria, de disco. ¿Qué pasa en esa circunstancia cuando lo ejecuto? Miren, lo voy a ejecutar. Como dije, solo tengo que esperar que se abra el trámite y lo cierro. Nada más. Nos volvemos acá, le voy a dar F5 para actualizar el explorador. Eso lo va a mandar el archivo arribita.
Pero vean ustedes, el archivo no pasó nada. Sigue ocupando 32 megas, no aumentó ni disminuyó, y lo más importante, el archivo sigue existiendo. O sea, este código que acabamos de escribir es: si el archivo existe, simplemente lo cierra y nada más. Y si el archivo no existía, como fue hace rato, entonces lo hace existir con este out. Lo hace existir. Entonces, para eso ya. ¿Qué pasaría? Ahora vamos a hacer esto ya es experimento. ¿Qué pasaría si no hago esto? Es decir, no voy a abrir el archivo en modo lectura, o no voy a intentar abrir el archivo en modo lectura. Solamente lo voy a abrir directamente el archivo en modo salida, lo cierro el archivito y destruyo el objeto. El objeto, no el archivo. ¿Qué pasa si no hago este exito? Lo hago correr, solo tiene que correr nada más y lo cerramos. Ahora miren ustedes acá, en el explorador, el archivo existe, pero está con 0. O sea que si yo ejecuto esta orden, si el archivo no existe, lo va a crear. Y si existía, como hace ratito, lo va a borrar y va a crear uno nuevito. Borra el otro y crea uno nuevito. Entonces, claro, la idea está clara. Este algoritmito lo único que queremos es que se encargue de que exista, de asegurarse de que el archivo exista para luego hacer cosas con ese archivo. Y para eso intentamos abrir el archivo de modo lectura, que va a generar un error cuando no exista, y aprovechando de que si generó el error, creamos el archivo. Pero solo vamos a crear el archivo cuando no exista. Si ya existe el archivo, entonces no va a fallar, se salta el if, lo cierra y listo. Entonces, si el archivo existe, lo va a mantener. Solo cuando el archivo no exista, va a crear uno nuevo archivo. Otra cosa ya es con qué datos tiene adentro, esa es otra historia. Bueno, ese es el primer experimento, que espero que hayan prestado atención, que es la razón por la que hacemos ese if. Segundo asuntito, está guardado en esta carpeta, en este archivo alumnos.dat. Bueno, voy a estar que debug, que Win32, que no sé qué, que no sé cuánto. Está muy largo. Y además, por el hecho de que necesitamos que estos datos estén en otro lado. No tienen por qué estar el archivo de datos, no debería estar junto con el archivo ejecutable del programa que lo está procesando. No tiene sentido. En la vida real, los programas se guardan en una parte y los datos se guardan en otro sitio. No se guardan los datos junto con el archivo, a no ser que sea un programa cerrado como un juego, una cosa de esas, que sí lo necesita al lado del programa. Pero aún así los instaladores se encargan de poner en un lado o en otro lado las cosas. Bien, ¿cuál es la idea? Que aquí donde está el código fuente, por lo menos aquí, que es la carpetita que hemos creado para hacer esto, por lo menos que se cree ahí. Entonces, ¿cómo hago para que el archivo no se cree al lado del ejecutable, sino donde uno quiera? Primero, en el explorador, esto háganlo ahora conmigo, en el explorador, ubiquen la carpeta donde está su código fuente, ¿ya? Abran el explorador y ubiquen la carpeta donde está el código fuente. El fuente del proyecto, no el ejecutable, el fuente. ¿Okay? Ahora aquí en el explorador, si se van acá arribita, aquí les va a salir toda la ruta. La ruta, ¿sí? Yo lo tengo, por ejemplo, en la unidad D, en una carpeta INF210, en otra carpeta llamada SB. Ahí tengo el código fuente que estoy haciendo con ustedes. Entonces, esa ruta le doy control C
y se lo voy a pegar aquí al archivo, control V. Pero no puede salir ese alumnos.dat. Entonces ahí le agrego una barrita. Pero ahora esta barrita tiene un especial significado cuando es una cadena de texto y peor para nombre de archivo. Entonces, atiéndanme bien. Aquí le van a agregar por cada barrita otra barrita. Entonces van a tener desde la unidad, carpeta, subcarpeta, hasta el archivo. Y donde haya una barra, tiene que haber siempre dos, hasta el nombre del archivo. Entonces la idea ahora es que este archivo se va a crear en esta carpeta. Ahí se va a crear. Entonces, eso háganlo de acuerdo a donde. Yo no sé dónde lo tienen ustedes. No es obligatorio que lo tengan donde lo tengo yo, que la unidad de... Entonces, por eso esa partecita no se los paso a ustedes. Ya les estoy diciendo de cómo sacarlo, de la ruta, ¿no? La ruta lo sacan de ahí. ¿Ok? Ahora vamos a ver con esto. Si le doy run, solo tiene que, el programita este solo tiene que ejecutarse nada más. Lo cerramos. Ahora deberíamos buscar en esta carpeta, en el explorador, el archivo. Siempre va a estar de último el archivo que se crea. ¿Ven? Ahí está. No había, ahora ya hay. No había antes, ahora ya hay el archivo alumnos.dat. Como está escrito el código, si hubiera ese, imagínense que hoy le metemos unos 50 registros a ese archivo. Y mañana ya hay que hacer otros algoritmos. No queremos pues mañana que se borren los 50 y hacer de nuevo. Por eso es que hacemos este protocolito con el if. Si el archivo ya hay, lo dejamos tranquilito. Si no hay, entonces lo creamos, porque si no, cuando intentemos abrirlo en otros algoritmos, va a generar un error, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es la primera parte. Ya acabamos de programar algo. Ahora vamos a programar este botoncito, otro facilito. Este solo tiene que limpiar estos edits, ¿no? Menos el código, el nombre, la dirección, el día de la fecha, el mes de la fecha y el año de la fecha de nacimiento. Facilito. Eso está desde el edit 2, cadena vacía. Es lo único que hay que hacer. Y como me da flojera, lo voy a copiar. 3, 4, 5 y 6. No soy edit, ¿cierto? 3, 4, 5 y 6. Eso ya está facilito, ustedes lo hacen. La idea es que si hay algo por acá, con este botoncito, se limpia. Facilito. Ahora nos vamos a ver. Seguimos con esto. Ya hicimos esa parte, ya hicimos lo del botoncito. Ahora vamos a ir, como decía, no es tan facilito. Es fácil, pero no es en dos, tres instrucciones que ya ocurra algo, ¿no?
vamos a tener que escribir algo. Esta pantallita primero lo vamos a utilizar para guardar datos en ese archivo que se crea al inicio. Si no hay, se crea al inicio, y si hay, ahí nomás queda. Eso es al inicio, al arranque del programita. Ahora, esta pantallita la vamos a usar para que el usuario escriba datos ahí, código, nombre, dirección, fecha, y al darle clic en guardar, que se almacene esos datos en el archivito. Y en el archivo se vayan acumulando. Para eso va a servir. Ahora, este archivito, lo facilito sería hacer eso y que guarde, que guarde, que guarde. Pero tenemos que hacer algo más. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a irme para atrás. La idea es que el usuario escriba ahí un código, ¿de acuerdo? Esa es la idea, que el usuario teclee ahí un código. Imaginemos que el archivo ya existe, ¿de acuerdo? Ya existe y ya tiene esos datos. 1, 2, 3, 4, 5 datos, 5 registros. Imaginemos que existe. Entonces el usuario teclea un código, por ejemplo, 200. La idea es que con ese código nuestro algoritmo venga y verifique a ver si está el 200. Tendrá que mirar a ver uno por uno. No hay. Si no hay, entonces esta parte de la pantallita se limpia y que el usuario empiece a escribir luego el complete, ¿no? Puso un código que no hay, entonces todo está en blanco y él escriba el nombre, dirección, la fecha de nacimiento y luego lo pueda guardar. Pero antes de llegar a guardar, primero, cuando escriba código, que busque. Ahí ya tiene que ocurrir un primer algoritmo, que deba buscar ese código en este archivo. Eso es lo que decimos aquí, ¿no? Este es el planteamiento. Entonces, cuando el usuario salga del edit código, de este edit, el edit 1 en nuestro caso, debe buscar ese código en el archivo de datos y ahí, si lo encuentra en el archivo de datos, entonces que los pinte aquí en la pantallita esos datos. Como cuando ustedes están escribiendo, se dan cuenta que ustedes escriben su registro, le dan enter y aparece su nombre y varios datos más de ustedes. La misma idea. Si ese código ya hay, y si no hay, bueno, entonces que se quede en blanco estas cositas para que el usuario escriba. Se supone que si no hay ese código es porque recién lo está creando y recién se va a guardar. Entonces, que escriba lo que haya en los demás campos y lo guarda. Eso vamos a escribir, ese código. O sea, vamos a ir por partes. Solo ese código nos sirve como la lógica de qué se hace para cuando estamos queriendo buscar un dato en un archivo. Es básicamente eso. Y para eso, en el inspector de objetos, en eventos, nos vamos a ir escogiendo el edit 1, ¿no? No cualquier componente. En el edit 1, en los eventos, nos vamos a ir en el evento onExit. OnExit. Es el evento que se activa cuando el usuario sale de ahí y se va a otro lugar. OnExit. Y ahí le damos doble clic. Este es el evento onExit del edit 1. Aquí hay que hacer un algoritmo para buscarlo. Voy a ir para atrás otra vez para el archivito. Entonces, aquí hay que hacer varias cositas. Primero, ¿qué variables vamos a necesitar? Antes usábamos una variable de tipo char, ahora no. Ahora de tipo alumno, un registro. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar datos de ahí, o sea, del disco, de este es el disco, de ahí lo tenemos que subir a la RAM. ¿Y en qué parte de la RAM? En esta variable llamada red. Eso, por un lado. Luego necesitamos el puntero de archivo, ya lo tenemos, solo hay que crearlo, ¿no?
una variable coding de tipo Word. La idea de ese código es que el usuario va a escribir algo aquí en el edit. De ese edit lo vamos a pasar a esta variable, el codiguito. Eso es lo que vamos a hacer. De hecho, eso vamos a escribir aquí. Codi es igual edit one text. Pero esta es cadena, las cadenas no se asignan a variables numéricas, así que hay que hacer un ES ¿Listo? Ahora, vamos a tener que crear, ya está el código sacado del edit 1 y vamos a crear el objeto. La variable ya existe, pf, y vamos a crear un objeto de la clase fstring. Ya saben los dos parámetros, el nombre del archivo. Aquí présteme atención, yo les voy a pasar el código. ¿Listo? Nombre del archivo punto c. Entonces, de protocolo, siempre eso de si el archivo existe, ¿no? Entonces, si no ocurrió, no debería ocurrir por lo que ya hicimos antes, pero no va a ser que lo hicimos ejecutar el programa y luego se nos ocurrió borrarlo y luego recién el edit. Entonces, si no ha fallado, si no falló, quiere decir que el archivo existe, entonces hacemos el proceso. Si no, nada. Ahora, la cosa es la siguiente. Tenemos un puntero de archivo y cuando se abra este archivo, ese punterito va a señalar al primer registro, como antes era al primer carácter, ¿no es cierto? Ahora es al primer registro. Entonces lo que necesitamos es leer todo el paquetito. Una vez que le hagamos la orden de leer, el puntero se va a mover solito al siguiente registro. Entonces, para eso, para ir al siguiente, ¿no es cierto? De ahí otro read al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta llegar aquí al final donde está la marca de fin de archivo. Aquí al final existe esto del EOF, ¿no es cierto? Entonces va a leer, leer, leer y en un momento va a leer la marca de fin de archivo, que es cuando se acaba. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es, mientras no sea fin de archivo, fíjense la misma lógica que usamos antes. Mientras no haya leído la marca de fin de archivo. ¿Qué vamos a hacer mientras no lea la marca de fin de archivo? Leer, ¿no es cierto? Leer. Antes hacíamos con get, ahora vamos a usar la otra instrucción de leer. Entonces vamos a poner aquí pf y ejecutar el método read. Read tiene dos parámetros. El primero es en qué variable quiero que ponga lo que lee. No es función, esto es procedimiento. Obviamente queremos que lo guarde en la variable red, todo el paquetito completo. Ahora, como dije, solo hay archivos texto y binario, no hay más. Entonces, como es un archivo binario, y se guarda por paquetito, entonces lo que tengo que decir es cuántos bytes tiene que leer.
Y ahí es donde nos acordamos de para qué hicimos esto. Cada paquetito ocupa 48 bytes. Cada paquetito. Yo aquí tendría que decirle que lea 48 bytes. Ni uno más y ni uno menos. 48 bytes. Pero como no estoy seguro, sobre todo de los tipos de datos, no sé si era de un byte o de a dos o de a tres. Solo están los tipos de datos, digamos. Excepto el char, el único al que le ponemos de cuántas casillas va a ser, exceptuando el char, todos los demás tienen un tamaño asignado y podría cambiar, o podría no estarme yo acordando, podría estar mal calculado. Entonces, no hay problema. Hay una función llamada sizeOf, al que yo le doy una variable y ella me dice cuántos bytes ocupa de memoria. Está mejor, ¿no es cierto? Está mejor. Así no tengo que estar yo calculando por ahí, me equivoqué y todo un desastre va a ser después. Entonces, pero aún así, si usted se fija que hay un rojito, quiere decir que está mal escrito. El problema, aquí hay dos problemas. Este es un parámetro por referencia, pero a manera de puntero. Y por eso es que se tiene que pasar el parámetro así. Pero hay otro detalle. A pesar de que esto está en binario, la forma de recolectarlo es un poquito medio al estilo char. Y por eso tengo que ponerlo de protocolo char asterisco. Si no lo ponen, no corre. Ahora sí, este es el protocolo. Con esto leemos un registro. Como acá, digamos, leemos el primer registro y el punterito se mueve para el otro lado. Leemos un registro y el puntero está más abajo. Leemos un registro y el puntero más abajo. Leemos un registro y el puntero más abajo. Cuando ya estemos apuntando ahí, todavía va a leer. ¿No? Todavía va a leer. Y después de leer, acuérdense, cuando llega al final, lee y este puntero se dispara para otro lado. Cosa número uno. Cosa número dos, al leer la marca, no puede llenar pues en esta variable 48 cosas. Entonces, se va a quedar con lo que estaba antes. O sea, leo la marca de fin de archivo y voy a estar con el 60, Oscar y todo eso. Entonces, leer y para eso está el fin de archivo, ¿no es cierto? Para evitar de trabajar con el mismo registro, que es el último, dos veces, entonces, antes de hacer nada, de protocolo otra vez. Si no ha leído la marca de fin de archivo, hago algo. Si no ha leído la marca, hacemos algo. Si ha leído la marca, bueno, nos saltamos el proceso y intentamos dar otra vuelta. Como ya leyó, se sale, ¿no? Igual. Ahora, ¿qué es esto de procesar datos? ¿Qué es lo que quiero hacer con esos datos? ¿Para qué queríamos leer todo el archivo? Y estamos leyendo registro por registro, paquete por paquete, para averiguar si el código que ha tecleado el usuario, el que está aquí en el coding, este que ha tecleado en el edit 1, necesitamos comparar ese dato contra estos códigos. Compararlos para ver si está o no está. Entonces, en principio este algoritmo debería decirme si ese dato está o no está ya en el archivo. Para eso vamos a tener que usar una banderita de tipo booleano. Hallado, hallado, hallado. Una banderita. ¿Qué vamos a inicializar antes del ciclo? Vamos a suponer que no hay. Entonces vamos a leer, leer, leer y va a cambiar cuando lo encuentren.
No me gusta escribir este código así, pero bueno. Cuando lo encuentra, cuando ese código que sacó del edit sea igual al código que está en el registro que acaba de leer, y ahí es cuando la banderita hallado se activa. Ahora se dan cuenta, si lee un registro, si no es el código, bueno, se sigue quedando en falso y falso y hasta que lo pille. Si lo pilla, cambia la bandera a verdadero y sigue buscando. Ahí está lo malo, sigue buscando. Entonces, la idea de este ciclo es, debería seguir buscando si no lo pillan. Por ejemplo, leo el 150, no es, estoy buscando, digamos que el 200. 150 igual a 200, no. El 130 no, 120 no, 140 no, 160 no, y llegué al final. Cuando llegué al final, nunca cambió la bandera, entonces va a estar en falso. Y eso es lo que va a tomar en cuenta luego, digamos, ¿no? No tiene que retornar porque no funciona. Entonces, la cosa es que este igual va a servir para buscar. Pero, ¿qué pasa si estoy buscando por decir el 120? 150 es no, 130 no, 120. Lo pillé. Cuando lo pillo, se cambia la bandera, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ya que lo pillé, ¿debo seguir buscando? La respuesta obvia es que no. ¿Para qué voy a seguir buscando si ya lo encontré? Entonces ahí debería acabarse. Entonces, debería acabarse cuando llega al final del archivo o debería acabarse cuando lo haya encontrado, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega al final o cuando lo encuentra. P o Q. Pero como aquí la vuelta se hace por verdadero, entonces tengo que negar no P o Q, que sería no P y no Q. Como ya tengo aquí el no P, entonces tengo que hacer el y no Q. ¿Y cuál es Q? Que no lo haya hallado. Al menos aquí, este es en el while, ¿no? Estoy poniéndolo en el lado equivocado. Aquí es el whilecito. Mientras no sea fin de archivo y no haya hallado, va a seguir dando vueltas. Si lo halló, deja de dar vueltas. Si llegó al final del archivo, deja de dar vueltas. Entonces, si lo encuentra en la próxima iteración aquí, verdadero, negado, verdadero, falso, falso, en conjunción con lo que se da falso, se sale del ciclo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora aquí, otra vez volvemos a la instructiva. Dice, cuando el usuario salga del edit, ya está, en el edit exit, debería buscar lo del edit 1, que es lo que estamos haciendo. Si lo encuentra, debería mostrar los demás datos. Y si no, debería limpiar los demás edits. Entonces, después del ciclo, tendríamos que averiguar si lo encontró. Si lo encontró, algo ha de suceder. Y si no, un otro algo ha de suceder. ¿Qué es lo que debe suceder si lo encuentra? Y lo tenemos clarito. Si lo encuentra, debería mostrar los demás datos. ¿Dónde están los datos? En la variable reg, ¿no es cierto? Ahí están los datos cuando lo encuentra. Entonces, lo único que tengo que hacer es, si lo encontró, pintar los demás edits. Y eso lo vamos a sacar del reg.numbers. El edit 3, la dirección. En el edit 4, fecha NAC. Dentro de fecha NAC está el día
En el edit 5 va a ir el mes, ¿no es cierto? Mes. Finalmente, en el edit 6, más de lo mismo. Solo que del fecha NAT necesitamos el año. Y nos vamos a asegurar además de que el edit 2 sea el que obtenga el foco. Set focus. O sea, vamos a hacer este algoritmo, busca los datos, eh, el código es en el archivo, si lo pilla, ya los tiene cargaditos los datos en la RAM, hay que pintarlos en la pantallita. Si los pilla, porque puede no pillarlos, ¿no? Si los pilla. Si no los pilla, dice limpiar los demás campos. Ya tenemos un proceso que hace ese trabajo, ¿no? Este de aquí, que se llama button 3 clic. Este es el que limpia la pantallita. Entonces se lo pongo aquí. Send. Ejecutamos ese procesito que se encarga de limpiar las pantallitas. Luego, ya sea que pintamos la pantallita o la limpiamos, si lo pilla, lo mostramos los datos en la pantallita y si no los pilla, limpiamos la pantallita. Ya sea que lo pilló o no lo pilló, lo que nos toca ahora es cerrar el archivo. Close. Y después, antesito de acabar, hay que liberar ese punterito del archivo. Compilar. Ok. Compilar y ok. Bien. Yo se los paso el código. Control C. Compiló. Que se le estoy pasando el código sin errores. Listo. En el evento exit del edit 1. Ok, bueno, ya está. Repito, ¿qué estamos haciendo? Un recorrido leyendo en vez de carácter a carácter, de registro por registro. Ahí se ve mejor, ¿no?
Leemos un registro, el puntero abajo. Leemos un registro, puntero abajo. No importa que el puntero está abajo, pero los datos están en la variable rec, que es en la memoria donde cargamos esos datos, ¿no? En rec, en este caso. Puntero abajo. Ahora, puede ser que leemos hasta el final del archivo. Para eso tenemos la banderita hallado, ¿no? Que se va a activar a verdadero cuando el código que ha tecleado en el edit sea igual al código que está recuperando del archivo. Si lo pilla, cambiamos la banderita y eso va a provocar que se salga del while. Entonces, cuando se salga del while hay que averiguar si se salió porque lo encontró o si salió porque llegó al final del archivo. Entonces, ahí viene la pregunta. Si lo encontró, pintamos esos datos en la pantallita. La clase ANSI-String es una hermosura porque me permite abstraer que el nombre y la dirección estén en formato de vector de caracteres terminado en /0. Por suerte, eso lo entiende la clase string y por eso no hay problemas así, en este sentido. Cuando querramos hacer al revés, donde vamos a sufrir. Ahorita, si lo hago correr, ¿va a pasar algo? Nada. Solo se crea el archivo y nada, porque este me va a dejar escribir cosas y puede que aparezca o no. Entonces lo probamos. Voy a escribir el código 100. Cuando me salga de aquí, le doy tab. En ese instante ya fue el archivo, buscó y no lo pilló, porque si lo hubiera pillado hubiera limpiado la pantallita. Pero no lo veo, pero digamos que escribí hoy día que 11 a 13 días, ¿no? Ya vamos medio mes. 13 de junio del año 2024, por decirlo. El usuario le da clic en guardar y todo esto se tiene que almacenar. Ahorita no pasa porque no hemos programado. Ahora, aquí está el detalle. Si el usuario escribe y mire, el usuario escribe por decir 120, se supone que ese dato no hay, ¿no es cierto? Entonces, cuando le dé tab, va a ir a buscar ese código en el archivo y si lo pilla, va a pintar acá. No lo va a pillar porque no tiene nada todavía. Como no lo va a pillar, debería limpiar estos campitos y hagan la prueba. Miren, ahorita le doy tab y lo limpio. Ya fue a buscar el archivo. No lo pilló, entonces limpia los campitos y además el punterito está ahí, ese cursor parpadeando está ahí en el editor. Que el cursor aparezca ahí parpadeando no es casualidad. El, el edit 2, en el onExit, hemos escrito que si no lo pilla, borra y además ponga el cursorcito en ese sitio. Eso está con set focus. Entonces está funcionando nuestro algoritmo. ¿Está guardando algo? No, nada, absolutamente nada, porque para eso hay que escribir código. Hagan la prueba y ahorita nos vamos por más pruebas. ¿Ok? Pero me dirán, pero ya quiero que guarde datos, quiero ver algo, digamos, ¿no? Eso es que estas cosas es con paciencia. No me va a decir que quiere casarse ahorita y mañana ya nace su primer hijo. No funciona así, ¿no? Hay que esperar mínimo 9 meses. Y lo mismo, cuando su padre lo mandó a la U, le está esperando, hoy lo mandó a la U y mañana ya está trabajando tampoco. Tiene que esperar unos 3 años por lo menos para que ustedes sirvan para algo, ¿no? Bueno, ya hicimos esa partecita que tiene que ver con lo que el usuario escribe. Es lo mismo que ustedes
han notado, cuando están inscribiéndose, ponen su codiguito, le dan Enter o Tab y aparecen los datos de usted. Pero si usted escribe en vez de código, su registro, ¿no? Si usted escribe el registro de su compañero, le va a aparecer el nombre de su compañero. ¿Eso con qué intención? Porque uno puede equivocarse al teclear. Por eso, porque el usuario se puede equivocar al teclear. No vaya a ser que usted esté escribiendo, imagínese que no le aparezca nada en la pantalla. Usted escribe su número de registro, no le aparece nada y usted empieza a registrar materia. Y le peló un dígito y está inscribiendo a su compañero, no a usted. Entonces, para evitar esos errores, la idea es que escriba un código, por ejemplo, si hay, que le aparezca. Así uno sabe, pucha, yo no me llamo Federico, entonces le mire no, escribí mal el código, lo escribo de nuevo. Esa es la intención de esa parte del código que acabamos de hacer ahorita. Bueno, la otra parte es que, como vimos, el usuario puede escribir uno que no hay, le limpia la pantallita para que él termine de escribir. Cuando él termine de escribir, que le dé el botoncito de guardar y recién se guarda. Entonces, vamos a hacer la versión light hoy día y la vamos a hacer la versión mejorada el martes. Primero lo primero. ¿Qué queremos hacer? En ese botoncito, en el de guardar, y cuando le dé clic, vamos a asumir la parte facilita, que todos los datos son nuevitos, vamos a partir de ahí. Que es solo para cargar. Entonces, una vez que vamos a suponer que ha tecleado todos estos datos, y cuando le dé clic en guardar, se tiene que guardar esto en el archivo. Entonces voy a regresar aquí al archivo. Imaginémonos por un rato que el archivo ya tiene varios datos. En algún momento va a tener más de un dato. Ahorita mismo no tiene nada. Pero cuando hagamos el botón de guardar, ya va a ir guardando un dato, luego otro, y luego otro, y luego otro, y así. Y lo puedo cerrar el programa, venir mañana, venir más tarde, venir pasado mañana, agregar más datos, y voy a poder ir aumentándole datos. Esa es la idea de esta pantallita, que me permita ir aumentándole datos, ¿no? Al archivo. Entonces, vamos a suponer por un momento de que ya hay varios datos como acá. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta es la versión light, la versión fácil. Entonces, aquí está el EOF, ¿no es cierto? El EOF. Entonces, tenemos un punterito. La versión fácil va a ser la siguiente. Quiero abrir este archivo para aumentar la información. No quiero crearlo. Quiero aumentar la información. Entonces, hay una forma en que puedo abrir el archivo y hacer que el puntero vaya directo allá, directo al final. Y ya que está en el final, si yo grabo ahí un récord, si grabo un registro, el puntero se mueve y la marca también. O sea, el EOF va a venir aquí abajito y aquí ya estarán todos los datos de ese registro guardados. ¿Me entienden? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hagámoslo. Esta es la versión fácil por ahorita. Entonces, necesito primero una variable registro, alumno. Antes era un X de tipo char, ¿no? Ahora es de tipo alumno, registro. Y necesito, por ahora, solo eso. Ahora vamos a abrir el archivo new fstream. Ya esto para que ya nos vamos a ir memorizando, ¿no? Aquí va el nombre del archivito, puntito CSTR, listo. A continuación, el modo, aquí va la cosa, a ver, les voy a mostrar acá. Se supone que ustedes deberían tener un papelito impreso con todas las órdenes de archivo. Estas son las instrucciones para el manejo de archivos. Hoy en vez de get y put, ahora vamos a usar read y write. Read y write son las órdenes que vamos a usar. Ya usamos read, ahorita nos va a tocar el write.
Y en los modos de apertura, aquí están los modos. Miren, hemos usado el modo in, hemos usado el modo out, lectura, escritura. Hay otros más. Me gustaría que ustedes hagan experimentos, prueben, lean lo que dice, prueben, búsquense manuales donde estén estas instrucciones. De repente hay un poquito más por ahí. Y lo del binary, ¿no? Binary. Si no se le pone binary, por default es texto. Por default texto. Entonces, el texto es por default y cuando quiera binario, tengo que especificarlo. Ahora, este otro modo, miren, el modo app, app no es de aplicación, es de append, adicionar. Operaciones de añadidura. Significa que puedo abrir en modo escritura sin borrar el archivo. Es un modo de escritura sin borrar el archivo y que además el puntero me lo va a mandar directo al final del archivo. Entonces me conviene ese modo, ¿no? Aquí, iOS app. Sin olvidarme, iOS binary. Listo. Con eso estoy abriendo el archivo en modo escritura sin borrar el archivo y el puntero está ya directo al final. Pero siempre protocolo. Si no se logró abrir el archivito, en este caso es fail. Si no provocó falla, hacemos. ¿Qué hacemos? El archivo ya está abierto. Solo hay que grabar los datos. Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a cargar esta variable con los datos. En code necesito el código. Y ese va a salir str twin, el código va a salir del edit 1. Del edit 1 text, de ahí va a salir el código. El nombre la dirección y la fecha de nacimiento. Pero la fecha de nacimiento tiene a su vez tres campos, ¿no? Día, y esto es dato por dato, no hay de otra. Mes, horrible cuando al paquete se le ocurre escribir código por nosotros, que no queremos. Año. Ahí. Esos son los datos que tengo que rellenar. Los datos numéricos son los facilitos. Solo tengo que hacer str twin y de dónde sale, ¿no? El día sale del edit 1, 2, 3, del edit 4 sale. Edit 4 text. De ahí sale el día. str twin, el mes sale del edit 5. Y el año sale del edit 6. De ahí sale. Día, mes, día. El nombre y dirección, ahí está lo complicado. Este no es una clase, no se olviden, no es una clase. Así que si están intentando hacer edit 2, por ejemplo, punto flecha text, les contaré que no, miren, esa rayita roja, si no la alcanzan a ver, me dice es not assignable, no asignable. No puedo, en ningún vector de lo que sea, no le pueden poner directo el dato. A la casilla, ahí sí, pero yo no quiero a la casilla, quiero ahí en todo eso quiero que guarde el texto, ¿no?
Entonces, ¿cómo se hace? Ajá, ahí es donde entramos. Pues hay que crearse una variable ANSI string cadena. Una variable de tipo cadena en el formato ANSI string. Ahí sí podemos hacer eso. En cadena, ahí voy a poner todo lo del edit 2. Es que text es una propiedad, tampoco es una variable. Cuidado con eso. Text es una propiedad. No es lo mismo que una variable. Entonces, el contenido de esa propiedad lo estamos vaciando a esta variable. Ahora, esa es una variable que es de la clase cadena. ¿Cómo se asigna a un vector de caracteres? Con la función strcpy. ¿Recuerdan? Eso lo vimos el primer día de esta clase de cadenitas. strcpy. A esa variable le voy a copiar lo que está en la cadena. Pero esto tampoco va a funcionar. Como ven, strcpy me está dando un error ahí. Porque este es un objeto, no copia de objeto. ¿Por qué lo declaré ANSI string? Porque el ANSI string es el que tiene el método CSTR, que me da el contenido en formato de vector de cadena de caracteres. Ahora sí ya lo copié, lo del edit 2 al campo nombre, pero en el formato de vector de caracteres terminado en /0. Ahora sí. La dirección, más de lo mismo. Entonces, en la variable cadenita, que es mi auxiliar, ahí voy a copiar el edit 3, donde está la dirección, ¿no es cierto? Text. Y aquí no se puede asignar, a los vectores no se le asigna. Entonces, con la función strcpy, vamos a asignar ahí en ese campito lo que está en la cadena en el formato vector de caracteres, CSTR. Ahora sí, ya sacamos de la pantallita los datos y lo hemos colocado en la variable rect, campito por campito, del primero al último, todito. Lo complicadito está con las cadenas, ahí sí. Para eso usamos una variable auxiliar. Bueno, ya el puntero está al final del archivo, ya tenemos cargada la memoria RAM, la variable rect. Lo único que hay que hacer ahora es vaciarlo, es decir, grabar nomás, ahí donde está, grabar. Y para eso vamos a usar el método write. Write, que tiene básicamente dos parámetros: el contenido de qué variable y cuántos bytes de esa variable va a grabar. Y para asegurarnos, hacemos el size of de esa variable. Pero por protocolo, o sea, en teoría es esto, pero no es tan así, ¿no? Hay que decirle char asterisco y este es por referencia. Ahora, si ya está guardado el registrito, nada más ese contenido lo guardamos y fíjese, la idea, el usuario puso un código, puso un nombre, dirección, le da guardar. Si esto se guarda y no cambia nada en la pantallita, el usuario va a pensar que no se guardó y le va a dar clic otra vez a guardar y otra vez y otra vez. Para evitar errores, cuando le dé guardar, vamos a limpiar la pantallita. Vamos a limpiar la pantallita. ¿Ok? Entonces, después de guardar, vamos a limpiar y eso ya había un procesito que lo hacía, ¿no? Era el botón 3 clic. Ese procesito del que hacía ese trabajito, esa pega. Pero ese asuntito no limpiaba el edit 1. Entonces, aparte de eso, el edit 1 ¿no es cierto? Lo vamos a limpiar el edit 1, pero vamos a hacer una cosita mejor. Le vamos a guardar, en vez de una cadena vacía, una cadena con un cerito ahí. Vamos a poner un 0 ahí. Limpiamos la pantallita.
y le ponemos un C en el código y vamos a asegurarnos de que el cursor del mouse, el cursor del teclado se vaya directamente para que pueda seguir registrando otro y otro y otro alumno. Entonces nos aseguramos haciendo que el edit 1 set focus, ¿no? Esto sería todo por ahora, pero no nos olvidemos que hemos abierto un archivo, así que hay que asegurarnos de cerrar el archivo y destruir el objeto, pero después del if, ¿no? Si no, estaría destruyendo el punterito solo si logró abrir y va a quedar volando si no, porque no nos sabía. Primero compilo, no se olviden, solo presten atención, compilo, si todo está bien, lo probamos y si todo anda bien, ya se los pasó el código. Ahora lo vamos a probar. Para eso, donde estaba nuestro ejemplito, ahí, Perico de los Palotes, 150. Escribimos aquí 150. Obviamente no hay. Perico de los Palotes. Lo voy a abreviar. Perico Palotes. No quiero que tengamos problemas por ahorita. Dirección, calle Juan, fecha de nacimiento, 20 del 01 de 1995. Ya completé todos los datos, ¿no es cierto? Guardar. ¿Ven? Limpió la pantallita y puso ahí. Y ya como está el código, si vuelvo a escribir 150, y le doy tab, y ya me aparece, ¿no es cierto? Todos los datos que ya había. Belleza, ¿no? Entonces, eso me confirma que ese dato ya está, mire, ya está funcionando esa parte. Ahora 130, miren, por eso es que tiene que limpiarse la pantallita, porque si le doy ahí y no limpia la pantallita, va a aparecer que ese dato existe. Al limpiarse, dato nuevo. Y es María del Barrio. María del Barrio vive en la calle 2, nació el 30 de marzo del año 2000. Guarda. Voy a verificar, a ver, el 130. Ahí está, María del Barrio. 150. Ese es Perico de los Palotes. 120 es el siguiente. Se llama Jorge Tolava. La dirección, calle 3. Fecha de nacimiento, 25 de febrero, 25 del 2 de 1998. Listo, ya que está, guarda. Lo cierro el programa, se los paso el código. Este es del botón 1, ¿no? Se los paso el código para que ustedes lo prueben. Y mientras tanto, yo voy a terminar de cargarle los datitos que están ahí en el ejemplito, ¿no? Y ahí va a estar Jorge Tolava, falta Pedro del Valle y Oscar Galindo. 140, no hay. Pedro del Valle, que vive en la calle 4. Nació el 1 del 2 del año 2001. Guarda. 160. Oscar Galindo. Vive en la calle 5 y nació el 2 de septiembre del año 2002.
Listo. Bueno, ya tenemos un programita que permite guardar datos, se asegura de crear el archivo, de no borrarlo, porque si no, cuando cerré el programa y lo volví a ejecutar, ya lo hubiéramos perdido todo, ¿no es cierto? Pero no. Bueno, ahora es turno para ustedes. Si no lo lograron hacer correr, tienen ahí todo lo necesario para hacerlo correr y empiecen a hacer algunos experimentos, ¿no? Probar cosas, a ver qué se le ocurre, digamos, ustedes. Por ahora este guardar es la versión light. Algo que no nos va a dejar ahorita como está este programa, no, pues no, nos va a dejar escribir códigos repetidos. Ese es lo que tiene de malo ahorita, por eso decir la versión light. En la versión light está Perico de los Palotes con el código 150, ¿no es cierto? María con el 130 y así, porque lo tecleé los mismos datos que están aquí en la diapositiva. Pero si yo, no me va a dejar escribir otra vez 150, porque cuando escriba 150 ya me aparece Perico de los Palotes. Pero, aquí vamos a tener este problema. 150 es de Perico de los Palotes, ¿no? Perico Palote, dice. Le voy a cambiar Perico Los Palotes, calle 100. Puedo cambiar todos los datos si quieren, ¿no? Quieren eh, Perico Palito, calle 100. Y le doy guardar. Entonces, cuando yo escriba 150, Perico de los Palotes sigue existiendo. Y el otro Perico Palito, que vive en la calle 100, ese es otro. Y no me va a permitir por una razón. Fíjense, y por eso la idea es que el código sea único. Porque si le pongo el mismo código a otro individuo, entonces ¿de cuál de los dos estoy hablando? ¿De Perico de los Palotes o de Perico Palito? ¿De cuál? Si los dos tienen el mismo código. Por la forma del algoritmo no puede haber, no debería, no es que no puede, no debería guardarse dos registros con el mismo código. No debería, pero ahorita lo está haciendo. Y no lo pilla porque como busca del principio hacia el final, después de Oscar Galindo está Perico Palitos. Pero no lo va a pillar porque se sale en cuanto pilla el primero. Pilla el primero y se sale, ¿no es cierto? Pilla el primero y se sale. Entonces, está mal. Por eso le decía, es la versión light por ahora. Ya la próxima clase haremos la versión correcta, ¿no? Como debería hacerse. Ok, ya llegamos a la hora, quedamos aquí entonces, nos estamos viendo el día martes. Si el pleito continúa, seguimos por esta forma y si no, bueno, en clase será. Lo malo de esta forma es no sé si están programando, están mirando tele, están no sé qué haciendo. Lo más probable es que la mitad esté no sé qué haciendo, ¿no? Ok. Para repasar un poquito, como dije, esto está en la plataforma. Todo lo de la diapositiva está en la plataforma. Ahí lo pueden seguir con calma. Les he mostrado todo eso y lo hemos ido haciendo para ir comprobando. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos el martes, chicos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.